El asombroso ascenso de los Borbones, de señores feudales a monarcas reinantes. Imagina que retrocedes en el tiempo hasta el siglo X, a un pequeño feudo en el corazón de Francia, rodeado de ríos y tierras fértiles. Nunca hubieras creído que de este lugar se alzaría una de las dinastías más poderosas y duraderas de la historia. En aquellos días, la importancia de un noble se medía por su control de tierras y su lealtad a un señor más poderoso. Aymon I de Borbón, el primer señor reconocido de Borbón, estableció su dominio en el castillo de Bourbonnais-le-Archambault. Aymon enfrentó desafíos desde el principio, luchando contra el priorato de Soubigny para consolidar su poder. Con astucia, aseguró la independencia de su familia frente a los condes de Bourges, y en 953, un documento oficial confirmó la autonomía de Borbón. El hijo de Aymon, Archambaudi, amplió el territorio mediante matrimonios estratégicos. La familia Borbón jugó con maestría el ajedrez político medieval, utilizando alianzas matrimoniales para expandir su influencia. Pasaron los siglos y los Borbones consolidaron su poder, pero fue con la segunda casa de Borbón cuando se produjo un verdadero punto de inflexión. El matrimonio dejó de ser una simple unión personal y se convirtió en una herramienta esencial de supervivencia y expansión. Los Borbones se casaron con familias reales, lo que les dio acceso a territorios y riqueza. Sin recurrir a la guerra, ampliaron su dominio y establecieron una dinastía que desafió el paso del tiempo, sobreviviendo a guerras, revoluciones y conspiraciones. Hoy, el legado de los Borbones sigue vivo, su influencia se siente a través de la historia, la cultura y las familias reales de Europa. El ascenso de la Casa de Borbón, de señores feudales a realeza. Al caer el telón del siglo X, el destino tenía un plan diferente para el señorío de Borbón. Con el fallecimiento de Archibald d'Uve en 1096, la estabilidad del dominio se vio amenazada. Su hermano, atormentado por la ambición, intentó usurpar el poder aprovechando su papel como guardián del legítimo heredero, Archibald d'Uve. El conflicto escaló hasta el punto en que el propio rey Luis VI de Francia tuvo que intervenir con fuerza militar en 1108 para restaurar el orden sucesorio. Pero la desgracia volvió a golpear en 1116 cuando Archibald d'Uve falleció sin heredero. Esta desdicha abrió el camino para que Aymon II finalmente tomara las riendas del señorío. A pesar de las luchas internas, la dinastía Borbón siguió floreciendo. En 1171, Matilda, una viuda de la nobleza de Borbón, unió su destino al de Guido I de Dampicasent, heredero del condado de Champaña. Esta alianza marcó el nacimiento de la segunda casa de Borbón, un linaje destinado a desempeñar un papel fundamental en la historia de Francia. Sin embargo, a principios del siglo XIII, la Casa de Borbón dio un giro decisivo. Beatriz de Borgoña, la última heredera de la segunda casa, se casó en 1272 con Roberto, un príncipe de la familia real francesa. Esta unión marcó el inicio de la tercera Casa de Borbón, que gobernaría Francia y otros reinos europeos. Si bien Roberto nunca aspiró al trono francés, su vínculo con la dinastía Capeta, la más poderosa del reino, resultó ser la llave de su ascenso. En 1327, el rey Carlos IV recompensó la lealtad de Luis I de Borbón, hijo de Roberto y Beatriz, elevando el señorío de Borbón a la categoría de ducado. Con este título, los Borbones ascendieron a la alta nobleza francesa. Luis I desempeñó un papel crucial en la corte como gran chambelán, influyendo en las decisiones del reino. El ducado prosperó, ganando prestigio y territorio. Pero la ambición de los Borbones no tenía límites. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia, las alianzas estratégicas y los giros del destino en la formación de una dinastía que dejaría una huella indeleble en la historia europea. Enrique IV, una conversión que cambió el destino. Imagínate en la Francia del siglo XVI, un país dividido en dos facciones, los católicos y los protestantes, que se enfrentan en una guerra brutal. En medio de este caos, surge una familia, los Borbones, que se encuentra atrapada en el torbellino de la política y la religión. Antonio de Borbón, el líder de los Borbones, se casa con Juana de Albret, una devota protestante. Este matrimonio convierte a los Borbones en líderes del movimiento protestante en Francia, enfrentando a la poderosa familia Guisa, que aboga por el catolicismo. Su hijo, Enrique de Navarra, está destinado a desempeñar un papel crucial en esta historia. Las guerras de religión alcanzan su punto álgido en 1572 con la infame masacre de San Bartolomé, en la que miles de protestantes son asesinados. Enrique de Navarra se ve obligado a renunciar a su fe protestante para salvar su vida, pero su destino está relacionado con la corona francesa.
En 1589, Francia se enfrenta a una crisis sin precedentes. Enrique III, el último rey de la dinastía Valois, es asesinado. Su testamento nombra a Enrique de Navarra, un protestante, como su sucesor. Sin embargo, el problema es evidente: Francia es un país predominantemente católico. Enrique de Navarra comprende que debe sacrificar su fe para gobernar. En 1593, toma una decisión trascendental: se convierte al catolicismo y pronuncia la famosa frase: París bien vale una misa. Este acto le gana el apoyo de la nobleza y es coronado como Enrique IV, el primer rey Borbón de Francia. El ascenso de los Borbones no termina aquí. Con astucia y ambición, extienden su influencia por Europa. Pero el poder atrae enemigos, y cada decisión del rey podría significar el fin de su reinado. El esplendor y la crisis de los Borbones. Vamos a adentrarnos en el apogeo de los Borbones, su poderío en varios reinos y el precipicio al que se asomaron a principios del siglo XVIII. Después de las heridas de las guerras religiosas, Enrique gobernó sabiamente Francia, concediendo un poco de libertad religiosa a los protestantes con el Edicto de Nantes. Pero su vida acabó de forma trágica cuando un fanático católico lo asesinó. Su hijo, Luis XIII, subió al trono, pero quien realmente gobernaba era el cardenal Richelieu. Bajo Luis XIII y su sucesor, Luis XIV, Francia alcanzó la cúspide de su poder. Luis XIV, el Rey Sol, llevó el absolutismo a cotas insospechadas, centralizando el poder y construyendo Versalles como símbolo de su dominio. Francia floreció como potencia cultural y militar. Sin embargo, la grandeza tuvo un precio. Las guerras, como la de los 9 años y la de sucesión española, agotaron los recursos del país y crearon descontento. La famosa frase de Luis XIV, "El Estado soy yo", reflejaba su poder absoluto, pero también el peligro de depender de un único individuo. La muerte de Carlos II de España sin descendencia desató una crisis global. Su testamento nombraba a Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV, como heredero, pero las potencias europeas se opusieron a la unión de Francia y España. La Guerra de Sucesión Española enfrentó a Francia y España contra una coalición liderada por Austria, Inglaterra y los Países Bajos. Felipe V, el primer Borbón en el trono español, luchó por su derecho a gobernar. La guerra devastó la península ibérica, pero el Tratado de 1713 reconoció a Felipe V como rey de España, mientras renunciaba a cualquier derecho al trono francés. Los Borbones consolidaron su dominio en España, pero a un precio elevado. Este periodo marcó un cambio radical para España, ya que se convirtió en una potencia menor en Europa. El auge y la caída de los Borbones, un legado de luces y sombras. A finales del siglo XVII, el país experimentó una transformación bajo el reinado de V. La centralización del poder y las reformas administrativas modernizaron la nación, pero la inestabilidad mental del rey y la influencia de su segunda esposa, Isabel de Farnesio, desgarraron la corte. A medida que los Borbones afianzaban su poder en España, Francia se encaminaba hacia su propia ruina. La expansión de la influencia de los Borbones abarcó Europa, Italia, Nápoles, Sicilia, Parma y Luxemburgo. Sin embargo, esta expansión también sembró las semillas de las enemistades y los conflictos. El siglo XVII fue testigo del surgimiento y la decadencia de los Borbones. En España, Carlos I encabezó reformas ilustradas, mientras que en Francia, Luis XV y Luis XVI luchaban contra una crisis económica y social. La monarquía francesa, otrora gloriosa bajo Luis XIV, se tambaleaba. La Revolución Francesa estalló en 1789, poniendo fin al reinado de los Borbones en Francia. La monarquía fue abolida y Luis XVI fue ejecutado, marcando un punto de inflexión en la historia europea. La Primera República Francesa reemplazó a la dinastía que había gobernado Francia durante 2 siglos. Los Borbones se negaron a rendirse y lucharon por restaurar la monarquía, pero la sombra de Napoleón Bonaparte se cernía sobre ellos. Su legado quedó marcado tanto por luces como por sombras, un testimonio del poder y la vulnerabilidad de un imperio en ascenso y caída. La agonía de una dinastía, el reto republicano. De las cenizas de la Revolución Francesa, surgieron los ideales republicanos, amenazando el reinado de los Borbones. Pero esta familia real, que había ascendido desde la oscuridad hasta gobernar imperios, no se rendiría fácilmente. Tras la derrota de Napoleón, la Casa Borbón regresó a Francia con Luis XVIII.
sabiendo que el absolutismo del pasado era insostenible, estableció una monarquía constitucional. Sin embargo, las divisiones políticas persistieron, con realistas y republicanos enfrentados. En 1824, Carlos X ascendió al trono, un absolutista convencido. Sus intentos de restaurar el poder total de la monarquía provocaron un profundo descontento. En 1830, la Revolución de Julio estalló en París, obligándolo a abdicar. Esta derrota selló el destino de los Borbones en Francia. Mientras tanto, en España, los Borbones consolidaron su poder. Pero las guerras napoleónicas, la expansión territorial y la resistencia al cambio social sembraron las semillas de su declive. La Guerra de Independencia Española, que enfrentó a España contra Francia, puso a prueba la resistencia de los Borbones. A pesar de las luchas y las revueltas, los Borbones se aferraron al trono español. En el siglo XIX, navegaron los turbulentos tiempos de las guerras coloniales y el surgimiento del nacionalismo. En el siglo XX, sobrevivieron a la Guerra Civil Española y a la dictadura franquista. Hoy en día, los Borbones siguen ocupando el trono español, un testimonio de su perdurable resiliencia. Han enfrentado innumerables desafíos, desde ideales republicanos hasta agitaciones populares. Pero a través de todo, han demostrado la capacidad de adaptarse y perseverar. Su historia es una prueba de que incluso las dinastías más poderosas pueden verse sacudidas por el cambio social y los movimientos políticos. Pero también es un recordatorio de que con determinación y habilidad política, las monarquías pueden navegar los vientos de la historia y seguir siendo relevantes en el mundo moderno. El vaivén de la monarquía, el legado Borbón en Francia y España. Recuerdo aquellos días cuando la Casa de Borbón reinaba Francia, una época de pompa y pasión. Pero como todo lo bueno, su reinado terminó, dando paso a un torbellino de cambios, monarquías constitucionales, una segunda república y un breve imperio bajo Napoleón. En medio de este tumulto, los Borbones lucharon por recuperar el trono, pero sus sueños se hicieron añicos. Hoy, la monarquía es solo un recuerdo, mientras que los descendientes de Borbón reivindican inútilmente su derecho al trono. En España, la historia de los Borbones fue diferente. Felipe V estableció firmemente a su familia en el poder, pero la estabilidad fue efímera. El siglo XIX se convirtió en un campo de batalla entre monárquicos y liberales, poniendo en peligro la continuidad de la dinastía. Comenzaron las guerras carlistas, conflictos civiles donde diferentes facciones luchaban por el trono. El ascenso de Isabel I provocó una guerra sangrienta, ya que su tío se opuso a su reinado por ley sálica. A pesar de sobrevivir, el reinado de Isabel estuvo plagado de crisis, culminando en la Revolución Gloriosa que la expulsó al exilio. Siguieron intentos de república, pero la monarquía Borbón resurgió en 1874 con Alfonso XII. Sin embargo, el siglo XX traería nuevos desafíos. Alfonso XIII, el último monarca antes del advenimiento de la Segunda República, se vio envuelto en la Guerra Civil Española. En 1931, las fuerzas republicanas triunfaron, obligando a Alfonso a huir. Marcó el fin de la monarquía en España. 3 años de guerra civil brutal dieron paso a la dictadura de Franco, un régimen absoluto que mantuvo un férreo control sobre el país. Pero la pregunta persistía, ¿qué sucedería después de Franco? Aunque declaró a España un reino, el país permaneció sin rey durante años. El heredero al trono, Juan de Borbón, esperaba pacientemente entre bastidores. El legado de Borbón en Francia y España es complejo y fascinante, una historia de ascenso y caída, estabilidad y agitación. Nos recuerda la fragilidad del poder y la capacidad de resistencia de la esperanza humana, incluso en los momentos más oscuros. La transición, el rey que transformó España. Recuerdo la España de mi juventud, sofocada bajo el peso del franquismo. El miedo y la opresión eran compañeros constantes. Pero todo cambió en 1975 con la muerte de Franco. El país contuvo el aliento, preguntándose qué le depararía el destino. Entonces, de repente, surgió un joven llamado Juan Carlos. Nombrado sucesor por el propio Franco, había sido educado bajo la atenta mirada del régimen. ¿Sería un peón de la dictadura o un agente de cambio? El 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I ascendió al trono. En su discurso de proclamación, prometió estabilidad. Pero bajo esa fachada se escondía un hombre con un plan. En lugar de perpetuar la tiranía, Juan Carlos se embarcó en una audaz transición hacia la democracia.
Convocó elecciones democráticas y promulgó una nueva constitución que consagraba una monarquía parlamentaria. Su actuación fue magistral. Se ganó el respeto de monárquicos y republicanos por igual, demostrando que no buscaba el poder absoluto, sino la armonía nacional. Pero su prueba de fuego llegó en 1981, con un fallido golpe militar. España se tambaleó al borde del abismo, pero Juan Carlos, vestido con su uniforme militar, se dirigió a la nación. Su mensaje resonó con fuerza, aplastando la rebelión y fortaleciendo la joven democracia. Durante décadas, Juan Carlos I fue un faro de estabilidad y progreso. Pero el brillo de su corona se empañó por la crisis económica y los escándalos. En medio de la desaprobación pública, abdicó en su hijo, Felipe VI. El reinado de Felipe VI comenzó en un momento crucial para la monarquía. Con valentía, ha trabajado para restaurar la confianza, reduciendo los privilegios reales y acercando la corona al pueblo. La historia de la transición española es un testimonio de la voluntad de un hombre. Juan Carlos I, el rey que desafió las expectativas y allanó el camino hacia un nuevo amanecer democrático. Felipe VI, el rey en tiempos turbulentos. Cuando alcanzas la cima de la montaña, no hay escapatoria de los vientos. Y para Felipe VI, rey de España, los vientos han rugido con fuerza. Heredando un trono marcado por las tormentas de la historia, ha navegado hábilmente las turbulencias, dejando su propia huella en el legado de la monarquía. Uno de sus desafíos más abruptos se desató en 2017, como un huracán que sacudió los cimientos de la nación. Cataluña, una región con un anhelo ferviente de independencia, amenazó con romperse de España. En medio de una crisis nacional, Felipe pronunció un discurso resonante, como un faro en la noche, que reafirmaba la unidad inquebrantable del país. No toleraría la separación, declaró con firmeza. Pero incluso este poderoso discurso no pudo sofocar la marea ascendente del debate republicano, particularmente entre los jóvenes que buscaban un nuevo camino. Algunos abrazaron la idea de una España sin monarquía, argumentando que era un anacronismo en una era moderna. Otros insistieron en la importancia de preservar la monarquía como un símbolo de estabilidad y continuidad, un ancla en medio de las tormentas políticas. A pesar de estos vientos contrarios, Felipe ha permanecido imperturbable, como un imponente roble arraigado en la historia. Ha demostrado que, aunque los tiempos cambian, la dinastía Borbón sigue viva y coleando, un testimonio de resiliencia y adaptación. Sus palabras han resonado con la gente, asegurando que el legado de la monarquía española aún no ha llegado a su fin.